Gracias. Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Estoy... Ay, ok, ya. Es que quería poner ahora sí a alguien atrás. Ok, ¿cómo están? Bueno, estamos ya aquí en la segunda sesión. ¿Me escuchan bien todas? Hola, buenas tardes, Brisa. ¿Se escucha bien? Muy Sí, bien. Entonces vamos a iniciar. Creo que hay mensajes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, gracias. Recuerden que pueden levantar la mano para solicitar la palabra sin ningún problema en el momento que consideren. Para em, dudas, comentarios o preguntas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Hemos discutido un poquito con el doctor Francisco que estamos saltándonos muchas cositas, pero es importante que recuerden que tenemos que llegar a las estructuras de un lagrangiano que nos sirva para describir campos eh, asociados a las partículas fundamentales, o sea, campos cuánticos relativistas, ¿no? Entonces, digamos que hoy vamos a terminar de ver la parte clásica, ya con la estructura lagrangiana y algunos detalles, o sea, estamos como viéndolo muy a grosso modo, pero bueno, siempre hay una oportunidad de después ir por partes en esta cuestión, porque lo que queremos es llegar hasta la estructura final de un lagrangiano de las interacciones de partículas fundamentales, ¿no? Ok, entonces dejamos dos ejercicios. Y sí me gustaría que alguna de ustedes, si hizo el ejercicio, nos compartiera, ¿ok? Em, si lo hizo y nos pudiera compartir lo que hizo, estaría perfecto. La deducción utilizando el principio de mínima acción o más generalmente el principio de Hamilton. ¿Cómo se obtuvieron las ecuaciones de Euler-Lagrange? ¿Alguien hizo ese pequeño o gran ejercicio? tengo una pregunta, Marina. Iba, Sí, este, mencionamos que íbamos a tomar una foto. Lo haremos al final del, yo creo que en el cambio, lo en hacemos el en el último, cambio en el porque último. como Ok, siguen, bueno, está bien, ¿no? está Como bien, siguen entrando ahorita, está yo bien. creo que cuando cambiemos es un buen momento para tomar una pausa y continuar. Gracias, Francisco. Entonces, bueno, más o menos a las 3 vamos a pedir que todas abran sus cámaras, todas y bueno, los que están aquí, todos también, para tomar una foto del salón, digamos, del salón virtual. Bueno, entonces, ¿alguien hizo la tareita? Que levante su mano si alguien quiere compartirlo, ¿no? Acuérdense que son tareas que son para ustedes autoevaluarse. Si alguien lo intentó o lo hizo, no pasa nada si no lo hicieron, ¿ok? Y bueno, yo nada más quería, a ver, creo que puedo hacer una aclaración respecto de una anotación para las que, o sea, suponemos que hay gente que ya lo hizo en algún momento en sus clases, pero para los que no lo han hecho, eh, nada más aclarar un poquito cómo es esta anotación cuando hablamos de la variación de la acción, que hablamos como en esta anotación, ¿no? De delta, en este caso es una función j cualquiera, pero si es la acción, es una forma corta de escribir, digamos, una especie de diferencial, ¿no? Es como una diferencial, entonces es una parcial con respecto
al término que estamos variando finalmente, al parámetro de variación, ¿no? Entonces, esto nos implicaría parciales y, bueno, las parciales al final de cuentas nos van a dar un producto de dos por regla de la cadena, nos van a dar no en, en una estructura más general el producto de dos eh, derivadas parciales y la segunda derivada parcial se integra por partes y en los extremos van a ser cero, las funciones evaluadas en los extremos, y nos va a quedar la derivada total. Y por eso nos queda esta estructura de aquí. Y si esto lo igualamos a cero, perdón, ya no se ve nada. ¿Se está viendo algo? Ah, gracias. ¿Sí se ve en mi pantalla? ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, Ok, entonces para que esto sea cero, para toda trayectoria, lo que va a requerir es que la estructura interna, el integrando, sea cero. Finalmente, más o menos esos son los pasos, pero lo que quería nada más mostrarles es que la variación va a estar asociada a una, como ustedes ya conocen, o si ya tomaron cálculo de varias variables, como una diferencial, ¿no? Que puede causar confusión, pero es, digamos, un shorthand de escritura. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Para que lo puedan hacer. Digo, no sé si lo hicieron finalmente. Hay dos, a ver, dos en el chat. Sí lo hicieron, ok. Ah, no, sí se escucha. En el dispositivo que estoy no tiene cámara. Ah, la del oscilador armónico, perfecto. Entonces, les invito a que hagan esa parte del principio de mínima acción o más generalmente asociado al principio de Hamilton y lo vamos viendo. Brisa, ¿podrías compartirnos lo que hiciste en el oscilador armónico? si quiere que lo mande al grupo de Telegram o no sé cómo compartirlo. Te pongo como co-host para que puedas Ah, es que compartir. no lo tengo en mi computadora, lo tengo en mi iPad, pero Bueno, como tú decidas. bueno, se lo puedo mandar y no sé si usted lo ¿Sí? pueda compartir. Lo puedo mandar al grupo de Telegram. O puedes mandarlo a dónde? Aquí al chat. No, creo que no puedo porque creo que no podemos mandar mensajes a Ajá, chat. exacto. A ver, un segundo. Déjeme. Sí. Yo creo que ya sé cómo un segundo. Bueno, mientras recuerden que el oscilador armónico, este, ay, no, espérenme. No sé si me pueda dar mejor sí para compartir y ya comparto ¿Sí? la captura que tome. Ujú. Ok, entonces, ¿dónde estás? Brisa, aquí está Brisa Guzmán, ¿verdad? Sí. Em, ¿Quién es el host? Porque creo que yo no soy host. A ver, espérame, porque no estoy pudiendo. ¿Estás todavía, Isabel, aquí? Para que A ver, puedas... vamos a recordar, si me recuerdan, la alumna que va a compartir es Brisa María Guzmán, Sí, que exacto. en la Sí. lista no la veo. Sí, sí eh, está, sí está. Sí. Porque además la conozco yo. o sea, para darle, o sea, en la Acceso. lista no. Sí, Mariana, Brisa Mariana Guzmán Ríos, así Entonces a lo aparece mejor en estás el solo con Zoom. el nombre bueno, no la encuentro Marian. aquí, pero aquí sí en el. Bueno, estoy hablando, tal vez aparezco hasta arriba porque tengo el micrófono activado, no sé, A en la ver. lista del Zoom. mm, De hecho, creo que, ya, ya, de hecho, ya yo está creo que ya moviendo. estoy Ya, compartiendo. Ok. Ok. ya. No sé si se ve, pero bueno, puedo Sí, sí hacerlo. se ve perfecto. Zoomcito. Ok, perdonen mi letra y sí, Muchas gracias, sí. bueno, no sé si requieran que hable o Sí, explique sí, o no sé. si puedes Sí, sí. explicar un poquito. Bueno, creo Claro. que, bueno, para las ecuaciones de Euler-Lagrange, nada, tomé las energías y no estoy mal. La ecuación para el osciloscópico es esta, es la como la del resorte.
bueno, pueden correr, igual y desde ahí estoy mal, pero am, No, me eh, encanta que... No, está súper bien, sí, porque... ok, bueno. Luego pasé al lagrangiano, que lo vimos ayer, que era la energía cinética menos la potencial, y nada, que lo escribí, saqué la acción, no me acuerdo si esa venía, pero no era muy difícil escribirla hasta ahí. Ajá, Y ya para las ecuaciones de Euler-Lagrange, primero saqué las derivadas, la de la energía cinética era igual a la que ayer sacamos antes. La de la energía potencial, que es la del oscilador, es similar, pero en vez de la constante de la masa, era la constante del oscilador. ujú. Y bueno, aquí está la matemática un poquito. Yo pongo paso por paso porque si no me ¿Es confundo. correcto? Sí, está bien, muy bien. Y, y bueno, Ah, y es un luego poquito. resolviste la ecuación Mm, diferencial, ¿no? sí, bueno, la resolví Por- con Wolfram. La verdad, Sí, no, no, no me está puse a bien. pensarla yo. Y bueno, aquí nada se llama la constante A como la unión de las otras dos constantes de K y M, el negativo, para facilitarme la vida. Y bueno, me daba que esta era como la solución a a la ecuación. Y bueno, también comprobé que, bueno, si no estoy mal, era el hamiltoniano, tenía que darme como resultado Sí, en la ecuacioncita que vimos ayer de L menos. La suma también aquí asumiendo solo una partícula, bueno, una coordenada, perdón, una coordenada. Y sí, bueno, es prácticamente sí, es lo mismo que correcto. hicimos ayer, Está pero muy bien, eso, sí, muy bien, gracias, Brisa. Fíjense que nada más hay que, déjamelo tantito ahí, nada sí, más sí. hay que distinguir, el lagrangiano es una cosa, la acción es otra Ujú. cosa, y las ecuaciones de Euler-Lagrange nos van a llevar a las ecuaciones de movimiento. No, no puedo señalar Ah, ahí, pero ahí la flechita ahí donde está. dice M dos puntos, X dos puntos más arriba, las ecuaciones de Ah, movimiento, no la solución, exacto. ok, Aquí es MX dos vale. puntos más abajo, ahí, Aquí, en exacto, esta exacto. parte. Ok, Exacto, ecuación sí, sí. diferencial, pues, ¿no? Esa Sí, sí, ecuación bueno, ya todo, diferencial sí. es una Ahí ecuación ves. de movimiento y podemos llegar a ella exactamente con la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, es Ujú. masa por aceleración es igual a las fuerzas, ¿no? Aquí van a ver que se va a cancelar la parte de gravitacional. Bueno, para empezar no está, Sí, ¿verdad? Ajá, sí, porque no, no es un no está. resorte que cuelgue, es solo un resorte sin pensar que está colgando nada, no hay gravitación. Sí, perfecto. Entonces, esta es la ecuación de movimiento y la solución de la ecuación de movimiento nos va a dar la posición en el tiempo. Ahora, K y M son constantes siempre positivas, por lo tanto la raíz va a ser compleja y entonces vamos a tener una exponencial compleja que Ok, nos va a dar ok. sumas, ¿está bien? Sumas Ujú. de senos y cosenos, por lo tanto, si ven la imagen que les mandé en el chat, que ahorita se las comparto también en la pantalla, pues vamos a tener como solución de la posición. Vamos a pensar que aquí no estamos considerando que haya fuerzas que están reduciendo o que haya fuerzas no conservativas, sino que esto va a ser un movimiento, digamos, eterno, ¿no? No hay resistencia con el aire ni nada de eso. Entonces, si fuera así, tendríamos una oscilación de la posición eh, digamos, de la Ujú. posición. X nos daría la posición, no sé si vertical o horizontal, de donde esté el movimiento del oscilador. Ujú. Sí, quedó claro para todos. Muchas gracias, Brisa. Sí, Me encanta. Gracias. gracias, gracias. Bueno, quiero, Ah, para que no se sientan tan intimidadas, quiero decir que Brisa ya terminó la carrera de física. Entonces, sí, ella yo se ya siente muy esto, ya me lo sé, en teoría me lo debía de saber. Sí, entonces ella tiene mucho más seguridad de lo que está haciendo, ¿no? A lo mejor algunas todavía que no están llevando física teórica o que no han llevado este tipo de cosas puedan sentirse menos seguras, pero, o sea, lo que quiero decir es que aprendiendo o haciéndolo estamos aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Brisa. Entonces, nada Gracias. más les comparto, bueno, rapidísimamente la imagen de lo que es el oscilador, ¿sí lo vemos? Entonces, si oscila en el tiempo, o sea, sube y baja, en este caso sería una posición, aquí no estamos tomando en cuenta en la gravedad, pero nos daría como solución una función que oscila, que sería la función seno,
considerando que en cero, la posición en cero, en el tiempo cero la posición es cero, ¿no? Y se parece muchísimo a lo que sería un movimiento también circular uniforme. Entonces, nada más quería que vieran cómo se hace y que sí lo pueden hacer ustedes con lo que vimos. Entonces, vamos a continuar ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario respecto de estos problemitas que hicimos? Y no, continuamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre las simetrías. Déjenme quitar esto porque si no, no veo. Y un teorema muy importante, que no lo vamos a explicar así completo, pero es el teorema de Nether, que la que está atrás de mí es Emily Nether, bueno, un cartoon, una imagen, un dibujo de Emily Nether, una forma de hacerle honor, ¿no? De celebrar su vida, su contribución. Ay, perdón. Entonces, recuerden que definimos, o el doctor Fran nos explicó cómo escribir la función hamiltoniana o sí, la expresión para el operador de Hamilton o la función hamiltoniana, a partir de considerar también los momentos, a ver, es que creo que está acá atrás, ajá, las coordenadas generalizadas, que son el conjunto de cantidades mínimas que especifican el estado de un sistema. En lugar de llamarle X, Y, Z, vamos a llamarles coordenadas Q, y pueden ser QIs, dependiendo, varias coordenadas, dependiendo de la cantidad también de objetos que estamos describiendo, y la velocidad, que sería perdón, QI punto, ¿no? Y luego esto es las ecuaciones de movimiento, que sería a partir del principio de mínima acción. Ahora sí. Entonces, tenemos también los momentos generalizados, que van a estar asociados también a la parcial del lagrangiano con respecto a las Q punto. Y las ecuaciones de movimiento a partir del hamiltoniano y no del lagrangiano, entonces serían mucho más simples, y sería que Q punto va a ser igual a la parcial del hamiltoniano con respecto al momento generalizado, y P punto, o sea, la derivada del momento con respecto al tiempo, sería menos la parcial del hamiltoniano con respecto a las coordenadas generalizadas. Y bueno, este es, por ejemplo, la construcción de la ecuación de Hamilton para el tiro parabólico. Recuerden que en el tiro parabólico, pues está en tres dimensiones, es un movimiento en dos dimensiones, ¿ok? Entonces, una de estas dimensiones nos va a sobrar, pero este sería como la parte, la estructura de la energía cinética, lo que está en negro, en tres dimensiones, y este sería la energía potencial. Entonces, los momentos generalizados estarían asociados a la derivada de L con respecto a X punto, que en este caso sería el momento X y sería igual a mx punto. O sea, simplemente la parcial del lagrangiano con respecto a X punto. X punto solo lo tenemos en este término, todos los demás son cero, recuerden. Y si sacamos la componente en Y del momento, pues sería exactamente lo mismo, la parcial del lagrangiano con respecto a y punto, o sea, recuerden, y punto es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o la velocidad en dirección y nos quedaría my, y lo mismo para la contribución en z, o la parte en z. En el tiro parabólico, en general lo podemos poner en un sistema de referencia que sea solo en dos dimensiones, no es necesario considerar tres dimensiones, ¿no? Pero bueno, podemos generalizarlo para que vean que se puede hacer en tres dimensiones. Y el hamiltoniano entonces sería la sumatoria del producto de las coordenadas generalizadas, Q punto, perdón, las velocidades generalizadas, que sería Q punto, por la parcial del lagrangiano con respecto a las velocidades generalizadas. Esta suma, recuerden que lleva la notación de Einstein, que es cuando tenemos eh, estas subíndices iguales, entonces hay una suma, ¿ok? Eso lo vamos a ver también ya cuando hablemos de cuadrivectores, pero estamos sumando sobre J.
y luego menos L, ¿no? Entonces tendríamos Q punto sería X punto. Aquí lo pongo todo para que se familiaricen con la notación y aunque se vea feo, al final de cuentas no es algo que sea imposible de calcular, ¿no? Entonces tendríamos la coordenada generalizada, aquí lo estamos considerando en las coordenadas cartesianas, y entonces pues sería x punto por la parcial del lagrangiano con respecto a x punto más la parte de la otra coordenada espacial, las otras dos coordenadas menos el lagrangiano. Y cuando hacemos ya todos los cálculos nos va a quedar que el hamiltoniano va a ser exactamente la energía cinética más la energía potencial. Y la energía cinética la podemos escribir en términos de momentos. Recuerden que el momento lineal es masa por velocidad y nos quedaría al cuadrado, pues ya tendríamos la parte de la velocidad al cuadrado, pero nos sobra un 2m que tendríamos que, digamos, dividirlo para que nos quede adecuadamente un medio de m por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que efectivamente con esta estructura, encontramos la función de Hamilton, que sería la parte de la energía cinética más la parte de la energía potencial, ¿ok? Y como les había dicho anteriormente, de aquí podemos sacar, si vemos en la parte de atrás, podemos obtener las ecuaciones de movimiento a partir de tomar las parciales del hamiltoniano con respecto al momento y con respecto a la coordenada i. Y es así como obtenemos, eh, ay, espérenme que aquí, exacto, las ecuaciones de movimiento. En este caso, nos diría que el momento, esto va a ser cero, si yo quiero sacar la parcial con respecto a la coordenada, como no solo tengo, aquí se ve más, ¿no? Solo tengo este término que depende de las coordenadas y de hecho solo depende de la coordenada z, entonces la parcial del hamiltoniano con respecto a x pues va a ser cero y eso me va a implicar que el p punto, que sería la derivada del momento con respecto al tiempo, es igual a cero y lo que implica es que el momento en x es igual a constante, lo cual es cierto porque en un tiro parabólico, pensando en que va en las direcciones, pues puede ser X o puede ser Y, porque aquí la dirección vertical, digamos donde está la fuerza gravitacional o aplicando la fuerza gravitacional es Z, ¿no? Entonces me va a decir que la velocidad es constante. Puede ser que en el caso de X sea cero o que sea simplemente en caso de Y sea constante, en el sentido de que el tiro parabólico en la dirección horizontal, ya sea que la tomemos como X o Y, va a ser constante. La velocidad en una de las direcciones va a ser constante, en otra va a ser cero, y en la otra dirección, la velocidad sí va a cambiar. Hay una aceleración, y esa aceleración es exactamente la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, esto nos va a dar justo lo mismo que nos da, digamos, las ecuaciones de Newton, ¿no? Bueno, la segunda ley de Newton vectorialmente, pues nos da tres ecuaciones, ¿no? Y aquí nos da también para la derivada de la coordenada con respecto al tiempo, nos va a decir que esto es igual al momento en X, al momento en Y y al momento en Z. ¿Ok? Y con esto nos da, es solo para mostrarles que esta estructura también nos da exactamente lo mismo que tenemos en lo que aprendimos para la mecánica de Newton. ¿De acuerdo? Ahora, claro que la sensación que uno tiene inicialmente es, bueno, ¿y para qué hacemos tanto desarrollo para llegar a lo mismo? Si ya las ecuaciones de Newton nos dan, ¿por qué lo hacemos? Bueno, esta parte
solo es para mostrarles y para mostrarnos que es una estructura o esta estructura teórica de definir lagrangianos y hamiltonianos efectivamente resuelve sistemas clásicos o sistemas que se resuelven con la ecuación de Newton, con la segunda ley de Newton, ¿no? Eh, claro, aquí se ve que como que es más complejo o tenemos que aprender cosas más complejas para poder resolverlo, ¿no? Pero ya para sistemas más complicados que vamos a ver más adelante en esta misma sesión con el doctor Fran, por ejemplo, dos osciladores acoplados y luego ya la versión de un campo, ahí cuando ya estamos hablando de cuál es la ecuación de movimiento para campos o para medios continuos, ahí es donde vamos a ver que efectivamente esta estructura es la que nos sirve, porque ya no podríamos aplicar las leyes de Newton, porque ya no tenemos objetos sólidos clásicos, macroscópicos, ¿no? O sea, esto nos sirve para un objeto, para una partícula, pero para un conjunto de partículas, para un medio continuo, la ecuación de la segunda ley de Newton, pues ya no es tan fácil o no es tan directa de aplicar, ¿no? Entonces, aunque creo que quiero que les quede el mensaje que aunque parece que estamos complicándonos la vida para llegar a la misma ecuación, en el caso clásicos de objetos, por ejemplo, el tiro parabólico o del oscilador armónico, puede ser que sí, pero lo que quiero que quede es que esta estructura teórica de formalismo lagrangiano y hamiltoniano nos va a llevar a definir ecuaciones de movimiento para campos, que es lo que nosotros nos interesa en el caso de las partículas, porque las partículas cuando se ven de manera cuántica, realmente son campos que se extienden en el espacio, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, si hay dudas, estoy al pendiente. También está Fran y creo que el doctor Lao también está pendiente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de esta chica que está aquí atrás, Emmy Nether. Esto que dice 1915-1918 no es su nacimiento y su muerte, creo que podrían confundirse, más bien es la época en la que desarrolló el teorema de Nether. Es muy interesante su biografía porque ella estudió matemáticas y a pesar de que no eran aceptadas estudiantes en muchas universidades de Europa para estudiar matemáticas, lo logró hacer pero sin embargo nunca obtuvo una plaza de profesor porque no se admitían profesores mujeres en las universidades, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas esas complicaciones de tener todo en contra, hizo lo que le gustaba, que era estudiar matemáticas y entender cómo funciona digamos, algunas de las estructuras de las simetrías y genera un teorema que nos dice que las simetrías van a estar asociadas a leyes de conservación. Y ya hablamos en la sesión pasada que tenemos conservación de la energía, tenemos también conservación del momento lineal y tenemos también, por ejemplo, conservación del momento angular, que son, digamos, las principales estructuras de conservación, sobre todo para mecánica, ¿no? Para cuestiones de movimiento y dinámica. Después vamos a ver más adelante también que va a haber, por ejemplo, conservación de carga y no solo de carga eléctrica, sino también vamos a tener, creo que ya les habló el doctor Selim sobre conservación de carga de sabor, perdón, de color, ¿no? Bueno, entonces, este teorema es un fundamento, es lo que fundamenta la mecánica lagrangiana y la teoría de campos y nos permite derivar leyes de conservación. Si hay una simetría continua, entonces hay una ley de conservación. Eso es, eso es, digamos, como teorema, por lo tanto es cierto siempre. Y vamos a tener entonces como base conceptual para el modelo estándar y para relatividad general este teorema de Nether. Es súper importante, es relevante la física actual, la física contemporánea, la física del siglo XX no sería lo mismo sin este teorema de Nether. Sin embargo,
eh, no es tan conocida la persona que lo desarrolló, que es una mujer matemática muy lista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a, digamos, teóricamente, cómo vamos a representar que hay simetrías? Vamos a ver que si hacemos cambios, que le llamamos transformaciones, si cambiamos, por ejemplo, las coordenadas y cambiamos en lugar de tener, que es algo que se usa o sea, que ustedes saben desde mecánica clásica, yo puedo poner mi sistema de referencia en un punto cero o lo puedo desplazar una cantidad, ¿no? Si yo desplazo mi sistema de coordenadas, entonces voy a hacer un cambio, una transformación en las coordenadas, ¿no? Si también lo hago en cuestión del tiempo, por ejemplo, entonces voy a tener un desplazamiento en el tiempo. O sea, yo puedo tener las mismas ecuaciones para un tiempo cero o un tiempo después de 5 segundos. Las ecuaciones no me deben cambiar. El proceso de la física es el mismo y eso es lo que digamos, en mecánica lo conocemos, pero lo que vamos a ver más adelante es que, y están asociados, por ejemplo, a esto se le llama también, bueno, están asociados en la parte del movimiento con las transformaciones de Galileo. No importa si yo cambio mi sistema de referencia, la estructura de mis fuerzas o de la segunda ley de Newton, no, de las ecuaciones de movimiento, pues va a ser exactamente la misma, ¿no? Pero lo relevante aquí es que dentro de la estructura lagrangiana y hamiltoniana se puede probar, se puede calcular y además estas simetrías o estas leyes de conservación que se asocian a la mecánica de manera general, vamos a encontrar ya en términos de partículas que podemos encontrar también leyes de conservación que no necesariamente son tan fáciles de ver como estas, ¿no? Como la conservación de la energía al momento lineal, momento angular. Entonces, la lagrangiana nueva, definida con esta nueva coordenada que está desplazada de la coordenada anterior. Si tomamos esta lagrangiana, vamos a ver que lo único que puede diferir de la anterior es por una diferencial total de una función escalar. Y entonces nos va a dar una cantidad conservada. O sea, la única diferencia nos va a dar una diferencia de una función escalar y eso no va a afectar en las ecuaciones de movimiento, es decir, en mi definición del principio de Hamilton o de mínima acción, no me va a afectar para generar las mismas ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de la carga eléctrica. Entonces, ¿cómo decimos que una cantidad se conserva? Decimos o que no cambia en el tiempo. Básicamente que se conserva es que no cambia en el tiempo. Y entonces lo que decimos es que su derivada con respecto al tiempo, pues es igual a cero. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que una cantidad es conservada. Entonces, yo puedo decir, em, hacer esta transformación y derivo en el tiempo lo que me da la transformación y esa derivada, si me da cero, significa que la cantidad es conservada, ¿no? Por ejemplo, la energía, si yo derivo la energía con respecto al tiempo y eso es cero, entonces la energía es conservada. Y lo mismo sucede con el momento lineal. Si el momento lineal lo derivo con respecto al tiempo, pues esa es una cantidad conservada. Y bueno, si me da cero es una cantidad conservada, ¿no? Entonces, lo que se ve estrictamente desde el punto de vista teórico es que uno puede hacer esa traslación en el espacio. Si uno hace traslación en el espacio, lo que vamos a encontrar es que es el momento lineal asociado a esa coordenada la que va a tener, se va a conservar, ¿no? Entonces, el momento lineal se conserva y vamos a encontrar que la derivada en el tiempo, o p punto, es igual a cero y por lo tanto,
el momento lineal se conserva. En el caso del momento angular, también podemos ver que no va a cambiar si hacemos una transformación de una rotación. Si hacemos una transformación en el momento angular, vamos a ver que no va a cambiar. Si ponemos un cero, digamos, si cambiamos el cero del origen en cuanto a las rotaciones, el momento angular va a permanecer igual. ¿Ok? Entonces también podemos hablar de que el momento angular se conserva. Recuerden que el momento angular viene de un producto cruz entre la posición y el momento lineal, o lo podemos ver como m por b. Este m por b es el momento lineal. Y el momento angular es una cantidad que es vectorial también y va dirigida en perpendicular al movimiento del plano, del movimiento que se da en el plano, circular, digamos. Si hay un movimiento circular, en ese sistema circular, el momento angular será perpendicular a ese movimiento y está asociado con R cruz P, que se puede ver como MBP, ¿no? O sea, el momento lineal es M por B. Ok, si entonces ahora podemos ver que si nuestro sistema no depende explícitamente del tiempo, aquí como que, o sea, si el lagrangiano, perdón, este es el lagrangiano, ¿no? No depende explícitamente del tiempo, entonces podemos hacer una transformación en el tiempo y eso nos va a llevar a que L va a permanecer invariante bajo transformaciones en el tiempo. Es otra vez mover el cero del tiempo, trasladar el tiempo a una posición distinta, digamos donde inicia, y nos va a llevar a que la cantidad conservada, que sería el hamiltoniano o la energía asociada al hamiltoniano, que al final de cuentas el hamiltoniano, recuerden que es la energía total del sistema, ¿no? Nos va a decir que la derivada de la energía con respecto al tiempo va a ser cero, por lo tanto la energía se conserva. Todo esto lo podemos hacer con cálculos, pero no queremos, digamos, meternos en la parte de cálculo. Eso lo pueden hacer ustedes a mano. Queremos como ver a grandes rasgos todo lo que implica esta estructura y llegar hasta el final, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, recuerden que aquí se ve un ejemplo de cómo hay conservación del momento lineal total, ¿no? Vemos que la acción, acuérdense que podemos definir la acción o podemos irnos directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange depende qué es lo que queramos, ¿no? Pero vemos en este caso, cuando definimos la acción, que recuerden es la integral del lagrangiano, de la función lagrangiana o lagrangiano con respecto al tiempo, ¿no? Eso es la acción. Y aplicando el principio de Hamilton a esta acción, entonces vamos a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero lo que nos interesa ver es si la acción cambia cuando yo desplazo, digamos, mis coordenadas. Si las cambio mi sistema de coordenadas y lo desplazo a un cero distinto, ¿no? Entonces, este es el lagrangiano, digamos, asociado a una partícula libre. Podemos hacer el desplazamiento. ¿Y cómo cambia S? Ahora S lo voy a escribir como S', porque sería el S asociado al nuevo sistema de referencia, a la nueva, las nuevas coordenadas, y asociado al L', escrito como X', ¿no? L' de una partícula libre, aquí solo vemos que tenemos la energía cinética, por lo tanto, estamos hablando de una partícula libre. No hay ningún potencial que restrinja su movimiento, solo es algo que se mueve a una velocidad constante, ¿no? Y entonces vamos a tener esta derivada, esta x punto, recuerden que es la derivada con respecto al tiempo, de esta nueva coordenada que ya está desplazada una cantidad delta. Y pues esta cantidad delta es una constante, por lo tanto la derivada con respecto al tiempo es cero. Y me va a volver a quedar que la derivada
de esto, pues es exactamente igual a la derivada de x solita y por lo tanto es igual a la acción original. Eso es básicamente lo que uno hace para comprobar que la acción no cambia si yo desplazo mi sistema de referencia mis coordenadas espaciales, ¿no? Y bueno, si esto sucede, bueno, ya vemos que no cambia y vamos a encontrar para que lo que yo les decía, para establecer que algo se conserva, tendríamos que encontrar que la derivada de ese algo con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces, por el teorema de Nether podemos ver que lo que, digo, no está todo el proceso matemático, pero vamos a encontrar que la derivada con respecto al tiempo del momento lineal va a ser igual a cero y por lo tanto el momento lineal se conserva. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Hay mucho desarrollo matemático, pero quiero que se queden con la idea de lo que significa el teorema de Noether, porque el modelo estándar está construido sobre simetrías que nos llevan a conservación de las interacciones. Ya les habló el doctor Selim de la interacción fuerte y que hay una conservación en la carga de color. Entonces, eso mismo nos va a dar para las tres interacciones. Vamos a tener una carga débil o que se va a conservar. Por supuesto que la carga, la carga eléctrica y la carga de color. Y esa conservación nos lleva a una estructura de simétrica o de construir nuestro modelo estándar a partir de estructuras simétricas, ¿no? En la parte temporal también podemos hacer lo mismo. Si hacemos la transformación temporal, también vemos cómo cambia. Si ahora el tiempo lo cambiamos a un tiempo que está desplazado, una cantidad b, vemos que la diferencial de t ahora vemos cómo sería la de t prima, ¿no? La diferencial para ver cómo va a cambiar esta parte de aquí abajo, ¿ok? Entonces esta diferencial pues sería la diferencial de t más b, pero pues como es un cambio y la b es una constante, me vuelve a quedar otra vez la diferencial de t. Por lo tanto, podemos hacerlo con regla de la cadena. Vemos que la dx de t' en dt', pues es dt con dt'. Bueno, más bien dtx' con respecto a dt por dt por dtx, dt', ¿no? Como regla de la cadena. Y volvemos a encontrar que la acción se conserva. En este caso, lo que vamos a ver que se va a conservar es la energía. Vamos a ver que la energía que está asociada al hamiltoniano es la que no cambia, entonces sería que la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo es igual a cero y por lo tanto el hamiltoniano se conserva. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el teorema de Nether es que de manera general podemos obtener una cantidad conservada que le podemos llamar carga. Entonces, aunque estemos acostumbrados a hablar de carga solo para cargas eléctricas, vamos a hablar de cargas para esta cantidad conservada. Entonces, por eso vamos a tener por ejemplo, la carga de color de la interacción fuerte, ¿no? Sí quedó claro hasta aquí cómo se ven que si la acción es invariante de transformaciones, vamos a tener una cantidad conservada. Ese es el teorema de Noether. Sí quedó claro cómo, cómo vemos que la acción es invariante ante una transformación. Aquí vemos ya explícitamente cómo es el lagrangiano. Este lagrangiano, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es? A ver si lo vemos. Este lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. ¿Qué lagrangiano es? A ver, hay alguien en el chat. ¿Qué lagrangiano es? ¿Se acuerdan? Nada más de verlo. Ahí ya no veo el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. El oscilador armónico, sí.
Gracias, Frisa. Es el lagrangiano del oscilador armónico, ¿ok? Y este es el hamiltoniano del oscilador armónico. Y tiene sentido porque recuerden, el hamiltoniano es la energía cinética más la energía potencial y el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Em, ok, y entonces aquí vamos a ver que si L no depende explícitamente del tiempo, vamos a tener la conservación de H. Pero en el caso de que sí hubiera, digamos, por ejemplo, en este oscilador, que sí hubiera una forma que me forza o me va a detener el oscilador o me lo va a estar. Un oscilador forzado, por ejemplo, es cuando aplicamos una fuerza a la oscilación, ya sea que reduzca nuestra velocidad o que la amplifique, como cuando en un columpio hacemos los pies hacia adelante y hacia atrás, eso le estamos haciendo una interacción forzada que depende del tiempo, ¿no? Entonces, eso me va a generar que la energía no se conserve, ¿ok? Por ejemplo, un sistema armónico forzado no se conserva en el sentido, a ver, sí se va a conservar la energía, pero más bien va a haber una entrada de energía a nuestro sistema o va a haber una salida de energía. Y eso es a lo que llamamos que no se conserva la energía, porque acuérdense que hay una ley que nos habla de conservación de energía. Más bien lo que decimos cuando aplicamos ya fuerzas como estas que dependen del tiempo y que son sistemas no conservativos es que parte de la energía va a salir de mi sistema del que estoy analizando. O también puede ser que entre, que esté aplicando, por ejemplo, esta fuerza en un columpio, que le esté metiendo más una fuerza que vaya asociada al tiempo. Ok, justo son las 3 y me regreso tantito. Eh, Ailín Portillo sí es, lo voy a admitir. Vamos a tratar ahora de prender todas nuestras cámaras. Voy a dejar de compartir. No sé si hay dudas. Vamos a poner... ay, qué bonito que tenga yo. Más bien yo debería estar atrás de mi Nether, pero bueno. Muchas gracias, Adrián. Podemos prender nuestras cámaras. Si hay dudas o comentarios. Espérenme, ¿cómo hacemos para ver esto todo? Para que no me vea yo. No. Ok, a ver. Somos 44, entonces necesito que yo no me vea. Ah. ¿Me están viendo ustedes? Yo quisiera que todos nos viéramos de igual manera. Bueno, si alguien nos recuerda cómo hacer que nos veamos todos, porque yo recuerdo que había una opción en la cual A ver. podías tú decir, bueno, vamos a mostrar en grupos de 4, en grupos de 6, grupo de 8, grupo de 16, A pero no ver. logro En encontrar. vista, en galería, creo que pueden poner Sí, exacto, como pero no 20 veo dónde está personas. vista. Hasta arriba a la derecha en mi computadora, no Ah, sé en cómo view, se en llama. view, en view. Ya, ya, gracias. Gallery, ¿no? Ya, gracias. Excelente, no encontraban. Ok, pues vamos a tener que sacar dos fotos, ¿no? Este, ¿me ayudas también a sacarlas, Fran? No sé si anda por ahí Lau. Las sacamos y espérenme tantito para que no se me vayan a perder. Ah, ok, Ok. sí, que gallery. Ahí Y está. luego voy a sacar la siguiente foto. Eso. Milagros Anaí, no podemos verte. Citlali Fuentes. No, si pueden, no es obligatorio, pero si pueden, Jessica, Michelle, Alejandra, Ana Lucía, Daniela, Enrique. Gracias, muchas gracias a todas.
Michelle, Daniela, ¿andan por ahí? Ok, gracias Alejandra. No hay problema. Daniela, Miriam, Michelle, Ana Lucía, Brandon. Ok. Bueno, voy a sacar ya la foto, la una. Regina, ¿dónde andan? Gracias, Regina. A las 2 y a las 3. Ok, perfecto. Bueno, lástima que no salimos todos, no les avisamos, pero de ahora en adelante, peínense, no, no es cierto. Vamos a sacar una foto de de los cursos para que, pues tengamos ¿cómo se dice eso? Bueno, un recuerdo, pero no solo un recuerdo, sino una forma de ver que sí están todas aquí, ¿no? Bueno, hasta ahorita, vamos a llegar a una pausa aquí. No hay dudas, comentarios. Acuérdense que vamos a ver lo que se vería como en tres cursos o 3 semestres, lo vamos a ver en 6 sesiones. Entonces, esto es rápido, ¿no? Toda la parte de matemática se puede desarrollar como lo vimos. Era importante para mí, gracias Brisa, que vieran que se puede hacer, ¿no? Que lo intenten. No vamos a calificar que lo hagan, pero si lo pueden intentar, maravilloso. Bueno, ya los dejo entonces con el doctor Francisco para que continúe. Y gracias Jessica y gracias. Para la próxima, cuando puedan, ¿eh? Ojalá que en alguna de las clases podamos tener su rostro para dejar evidencia, esa era la palabra, evidencia de que aquí estuvieron. Ok, muchas gracias. Ahora sí, regresamos a View. Gracias. Y al speaker. Muchas gracias. Les dejo con el doctor Francisco Flores Báez. Gracias, Melina. Bueno, vamos a compartir. Buenas tardes a todas. Vamos a revisar. Ok, muy bien. Bueno, vamos a retomar lo que nos estaba mencionando la doctora Melina. Entonces, hay una palabra muy importante que vamos a enunciar aquí y es la palabra invariancia. Es invariante. ¿Sí? Entonces, esta palabra va a ser fundamental. Entonces, hemos con estos ejercicios, empezamos a tener una idea de qué significa invariante. Ya en los otros cursos, e incluso cuando inicien con el doctor Lao, van a ustedes escuchar continuamente es invariante, es invariante, es invariante, significa, estamos aprendiendo que va a significar que no cambia, la forma de ese objeto no va a cambiar. ¿Sí? ¿Ante qué? Ante una transformación. Entonces empezamos también a introducir el concepto de transformación. Las que hemos estado, las que les ha presentado la doctora Melina, son transformaciones las más simples posibles, traslación temporal, traslación espacial, pero nos vamos a encontrar con otras transformaciones, con otro tipo de transformaciones y vamos a ver qué efectos tienen esas nuevas transformaciones. Vamos por último, quiero mostrarles también nuevamente por último, les mostramos unos casos muy sencillos, por supuesto siempre podemos complicarlos, hacer las cosas más complicadas cuando queramos y vamos a ver en último ejemplo, antes de que entremos a otros conceptos que van a ser muy útiles cuando empecemos a visualizar los temas de campo, ¿no? Entonces, invariante significa entonces que no cambia. Y no cambia ante una transformación. Para nosotros eso va a significar, no cambia ante una transformación. Lo vamos a dejar de esta manera porque va a haber muchas transformaciones, los vamos a tener que clasificar y bueno, es una transformación. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo que vamos a continuar, es un ejemplo un poco menos simple. Entonces, recordamos, estábamos hablando de la acción. ¿Sí? La acción no cambia ante una transformación y vamos a seguir, vamos a poner el ejemplo de una traslación. Supongamos que tenemos la acción de un sistema ahora de dos partículas. Entonces tenemos dos partículas, entonces vamos a escribir la energía cinética de esas dos partículas,
Vamos a simplificarlo, tiene una masa 1, x1 punto al cuadrado. Entonces la etiqueta 1 me hace referencia a las partículas, a la partícula número 1 y por similitud del 2 para la partícula número 2, ¿sí? Energía cinética. ¿Sí? Y vamos a asumir que existe un potencial. ¿Sí? ¿Qué tipo de potencial? Hemos mencionado que nos van a interesar sistemas conservativos. Entonces, esos sistemas conservativos significa que el potencial no puede depender explícitamente del tiempo. Nunca vamos a encontrar el parámetro T. ¿Sí? Lo vamos a quitar, lo vamos a borrar porque nuestro caso excepcional son sistemas conservativos. Y vamos a suponer que es un potencial del siguiente tipo, una constante que haga que este término tenga las unidades adecuadas de energía, el producto de las masas, y entonces vamos a indicar, pues ese potencial, pues si lo completa, ya sabré que ese potencial es el potencial de interacción entre dos objetos de masa, interacción gravitacional. Entonces son dos objetos, podríamos pensar, ese es el potencial, esa es la acción o es Lagrangiano del movimiento de dos cuerpos, ¿no? Ok, tenemos eso. Y entonces vamos a visualizar que esta acción eh, pues es invariante ante una traslación. Entonces, primero vamos a identificar, bueno, las velocidades ya las identificamos. ¿Qué necesitamos? Identificar quién es K. Vamos aquí a mencionar, K es una constante. Ya la mencionamos, pero no está de más que lo recordemos, lo apuntemos. ¿Y quién es R12? R12 es la distancia entre, bueno, pues si utilizo las etiquetas X, X1 menos X2. ¿Sí? X1, X2, bueno, aquí no lo he puesto con unas gritas, puede ser vectores o pueden ser en una dimensión, lo que sea, pueden ser, pero el punto importante es, ok, aquí voy a ver un mensaje. Ahora como estoy, todavía no llega al lado. Si en algún instante ven algún mensaje que yo no veo, me pueden hablar. Brisa dice que se va a conectar. Ok, muy bien. En otro dispositivo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes pueden activar el audio e indicarme, ¿no? Sobre todo porque estoy escribiendo y no veo la pantalla. Bueno, es la distancia, módulo, la distancia. Posiblemente muchos de ustedes ya conozcan ese módulo, pero lo importante es que esto es una magnitud. Si es un vector, ya sabemos cómo va a ser la magnitud. A lo mejor no va a ser necesario que expliquemos eso por lo siguiente. Bueno, entonces ya sabemos quién es R12. Ahora vamos a hacer la siguiente transformación. Realizamos la siguiente transformación de las que ya hemos platicado. La doctora Melina les indicó qué tipo de transformación y vamos a suponer la siguiente. Las dos, las dos posiciones o los dos vectores de posición se van a transformar y les vamos a llamar ahora cantidades primadas. Usamos esta notación para indicar que ya nos referimos ya sea a la 1 o a la 2, ¿no? Esa es la única indicación de esa notación. Entonces, ya las nuevas coordenadas van a ser x1, 2 y les vamos a agregar a ambas un desplazamiento constante a. ¿Sí? Entonces, de lo que mencionó la doctora Melina, ustedes ya pueden decir, bueno, la velocidad, vamos a ver cómo cambia la velocidad, porque a final de cuentas queremos observar cómo cambia, ¿sí?, la acción. Entonces vamos a poner primada, vamos a cambiar esto primado, y vamos a ver cómo cambia esto. Entonces la acción primada, y vamos a revisar, tenemos que comparar la acción primada, cómo se compara con la original. Entonces la acción primada es el lagrangiano primado, y esto significa que en el lagrangiano primado tendremos, vamos a indicarlo aquí, x1 punto primado, x2 punto primado. Bueno, ya los puse en el orden no acostumbrado, que colocábamos primero las coordenadas y luego las velocidades, pero aquí lo tenemos. Cantidades primadas, y por dt. Entonces, ¿qué necesitamos? Las coordenadas y las velocidades. Vamos a ver en qué se transforman las velocidades. Entonces, primero, velocidades. ¿Sí? Y bueno, pues eso ya lo podemos hacer. X punto, sea la 1 o sea la 2, cantidad primada. La definición es derivada con respecto al tiempo de lo que sea x1 o 2, pero primado. Con la regla de transformación que hemos seleccionado, aquí la tenemos, pues entonces colocamos, esto ya es sencillo, ya lo revisamos hace un momento, sabremos de manera inmediata que como A es una constante, esta es una constante, entonces esa derivada
va a ser 0 y nos recupera o recuperamos, a pesar de que existe esta transformación, x12 punto ya es la no primada. Primada se va a transformar en no primada. Entonces, este elemento que va a estar en el lagrangiano primado, pues va a quedar idéntico. Ahorita lo colocamos. Ahora vamos a revisar esto. La única parte donde tiene una cantidad que va a transformarse es R12, que lo definimos así. Vamos a revisar esa parte. Entonces, revisemos. Ya, posiblemente muchos de ustedes van a revisar. Va a ser evidente. Ok, vamos a ponerlo. R12', cantidad primada, cantidad transformada, es x1' menos x2'. ¿Sí? Y colocamos su regla de transformación. Entonces, x1' es x1 más a. Le restamos, ¿qué le vamos a restar? Pues la cantidad primada, que es x2 más a. ¿Sí? Y vamos a observar, bueno, esta se cancela con esta. ¿Sí? Pues entonces esto es igual a x1 menos x2 y que es exactamente lo que llamamos R12. Entonces, ¿qué observamos? Que las cantidades primadas son idénticas. Entonces regresamos a nuestra acción primada. Acción primada, vamos a escribir aquí quién es el lagrangiano completo. Es igual a un medio de las cantidades primadas, M1x1 punto primada al cuadrado más M2 x2 punto primada al cuadrado. Ya verificamos que esas cantidades van a ser idénticas a las no primadas. Y el siguiente término, que es el potencial de interacción, R12 primado. ¿Sí? Y esto integrado en el tiempo. Después de que usemos los resultados previos, pues nos va a dar que efectivamente esto es el, la acción o incluso el lagrangiano original, ya sin cantidades primadas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo entonces que la acción no cambia. Entonces, si no cambia, a eso le llamamos que es invariante. Cuando algo no cambia en su forma, a eso le llamamos invariante. Si hubiésemos obtenido un término adicional, diríamos si hay un cambio. ¿Sí? Entonces, esto es S. Y entonces hemos llegado a que S' es igual a S. Decimos que la acción es invariante ante la traslación o la transformación que hicimos, x12' igual a x12 más a. ¿Sí? Entonces, eso es invariante. Vamos a entender eso que es invariante. Después pondremos otros ejemplos, ¿sí? Ya cuando lo veamos en el caso de campos, entonces se nos debe de quedar en la memoria. Invariante significa no va a cambiar de forma cuando realicemos una transformación. Y eso es lo que decíamos que las leyes de la física derivadas de un lagrangiano, a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange o a través de la acción, no cambien cuando realicemos una transformación de simetría, que eso va a significar que cambiamos de sistema de referencia, en lugar de colocar nuestros ejes de coordenadas en el piso, lo colocamos 1 metro arriba o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a observar por medio del teorema de Noether cantidades conservadas. Algo importante es que se mencionó que estas deben de ser transformaciones continuas. Una transformación continua es una transformación que la podemos hacer a pequeños pasos. Esos pequeños pasos nosotros lo entendemos como infinitesimales. ¿Sí? Si hacemos pequeños pasos infinitesimales, entonces una transformación finita es una sucesión infinita de transformaciones infinitesimales. Entonces, a eso le vamos a llamar transformaciones infinitesimales, ¿no? Y entonces, y que derivan a una transformación continua, ¿sí? Podemos hacerlo paso a paso. Entonces, el teorema de Noether está pensado en ese tipo de transformaciones. Y después, posiblemente ya el doctor Lau o a lo mejor el doctor Selim ya le está hablando de las transformaciones discretas. Entonces, ese va a ser otro tipo de transformaciones, otro tipo de simetrías que no pueden ser derivados o no podemos utilizar el teorema de Noether para identificar qué es lo que se conserva. ¿Ok? Bueno, entonces estuvimos ahí también con la doctora Melina viendo otros ejemplos, en los ejemplos en los cuales había una dependencia explícita y eran sistemas que si nada más nos centrábamos en ese sistema, identificaríamos que pues la energía no se conserva, pero en realidad significa que, aquí vamos a ver si tengo un problema, ok, no significa que la energía no se conserve, es que significa que no estamos considerando otros agentes externos que van a participar y una vez que ya los tomemos en cuenta, entonces ahora sí la energía total
ya considerando ese agente externo, se tiene que conservar. Bueno, ahora queremos pasar a un tema que va a ser importante en la teoría cuántica de campos, es el oscilador armónico. ¿Sí? Este oscilador armónico que ustedes ya conocen, ¿sí? Ya revisamos su ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento, vamos a recordarla. Esta ecuación de movimiento es un objeto de masa m, sujeto a un resorte de constante k. Esta constante k, ustedes recordarán, la idealización es, tenemos aquí un resorte, una masa, y este resorte está caracterizado por una constante. Esa constante me dice qué tan fuerte, qué tan difícil es de formar ese resorte. Y nosotros los encontramos en la vida diaria, los resortes en las plumas antiguas que traían un resorte para sacar o guardar, esconder la punta de ese lapicero o de la pluma, como ustedes le llamen, y hasta pasando por los amortiguadores de bicicletas o los amortiguadores de los automóviles, ya observamos y que son más fuertes, nosotros les llamamos son más fuertes, tenemos que aplicar una fuerza mucho más grande para deformarlos, entonces esa constante caracteriza ese tipo de resorte. Bueno, y sabemos que existe una solución, ya una de sus compañeros nos dijo, esta es la solución y ustedes lo van a estudiar o ya lo estudiaron y conocemos la solución. ¿Para qué va a ser importante? Este oscilador armónico posteriormente nos va a servir para llevar este ejemplo a la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica se va a poder resolver un sistema cuántico de oscilador armónico. ¿Para qué lo necesitamos? Vamos a aprender una forma. Bueno, cuando tomemos el curso de mecánica cuántica, a resolver el oscilador cuántico de dos formas. Uno, resolviendo la ecuación de Schrödinger, vamos a ver, es una ecuación diferencial, hay que resolver esa ecuación diferencial y hay otra forma. Esa otra forma es utilizar unos objetos que se llaman operadores y estos operadores se les llama de escalera, de subida y de bajada. Y vamos, pues ya después los mencionaremos para qué son importantes estos operadores de subida y de bajada, que suben y que bajan, qué es lo que hacen, aumentan y disminuyen, pero qué. Estas mismas ideas, ¿sí?, se van a llevar a la teoría cuántica de campos. En la teoría cuántica de campos vamos a tener la necesidad de explicar procesos en los cuales el número de partículas cambia. Entonces, una partícula inicial tiene un decaimiento, y en ese decaimiento lo que observamos como partículas finales pueden ser dos o tres de diferentes características, pero por supuesto manteniendo las leyes de conservación que el teorema de Noether nos diga, energía, momento lineal, pero estamos observando que va a cambiar el número de partículas. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar una forma de aniquilar nuestra partícula inicial y crear las partículas finales. Entonces, lo que aprendamos de cuántica lo llevaremos a teoría cuántica de campos para explicar esta creación y aniquilación de partículas. Y eso va a ser los nuevos conceptos que hay que agregar a la mecánica cuántica, creación y aniquilación. ¿Sí? Y eso proviene ¿de dónde? Del oscilador armónico. ¿Sí? ¿Qué otra información nos va a dar el oscilador armónico? Ahora supongamos, este es el caso sencillo de una partícula. Ahora vamos al siguiente paso. Entonces el siguiente paso es ahora, sean dos partículas. ¿Sí? ¿Te recuerdan? La física inicia primero haciendo suposiciones lo más simple posible para que tengamos el ejemplo o el ejercicio a resolver lo más simple posible y después le vamos agregando pequeñas dificultades o le vamos agregando más, vamos a llamarle más estructura, eh, restringiéndolo menos y entonces vamos generando soluciones a problemas más reales. Entonces supongamos ahora dos partículas de masa M1, vamos a suponer que por ejemplo pueden ser diferentes. Ahí puede decir, bueno, podemos considerar que son idénticas. Bueno, vamos a considerar que son idénticas, ¿sí? La misma masa para que sea lo más simple posible. Y están conectadas a un resorte por resortes. ¿De qué manera? Y vamos a suponer entonces el siguiente diagrama. Ahora vamos a poner unas condiciones. Los resortes se colocan de la siguiente forma. Tienes un resorte, la masa 1, o como ya hemos dicho que tienen la misma masa, le vamos a llamar a masa M. Pues tenemos otro resorte, la segunda masa, y el último resorte está fijo. Entonces observemos, extremos fijos. Este extremo y este extremo está fijo
y estas son dos masas y entonces podremos asumir, bueno, construimos inicialmente este sistema y lo dejamos en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que no se mueva. Entonces está en equilibrio. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, a nosotros nos interesan cosas que se muevan, cosas interesantes, que veamos que algo evoluciona. Entonces lo perturbamos. Entonces puede ser que este lo movamos hacia la izquierda, hacia la derecha, o ambos los movamos en esta dirección. Lo perturbamos, lo quitamos, este sistema lo llevamos a una situación fuera del equilibrio. ¿Qué va a suceder? Bueno, nosotros posiblemente ya en la niñez pudimos jugar con algo semejante a eso y entonces observaremos. Si lo perturbamos, hace perturbar, unimos esto y hasta fuera del equilibrio, entonces observamos que hay deformaciones en los resortes, deformaciones, y el sistema entonces va a empezar a moverse. Y para nosotros va a ser interesante, queremos describir ese movimiento. ¿Por qué? Porque en la mecánica clásica la finalidad es poder describir el movimiento, encontrar la ecuación de movimiento y resolverla, saber en qué instante de tiempo se encuentra este objeto y este objeto. Entonces, ¿qué significa? Construir un lagrangiano, utilizar las ecuaciones de Newton y obtener unas ecuaciones de movimiento. Si hacemos eso, las ecuaciones de movimiento van a ser las siguientes. Ya no nos vamos a preocupar ahorita por escribir el lagrangiano ni la ley de Newton, ya sabemos que se van a encontrar las ecuaciones de movimiento. Siempre eso hay que resolver después de ese proceso, ya sea a través de Newton o a través de Euler-Lagrange. Y obtenemos unas ecuaciones y cuando las observamos, y bueno, vamos a suponer que x1 se refiere a las variaciones en la posición de uno de el primer, digamos, la primera masa y x2 a la siguiente. Y las ecuaciones que hay que resolver, bueno, me hace falta aquí indicar, bueno, los resortes van a ser del mismo tipo. Vamos a suponer que el primer resorte es del tipo con una constante. Déjenme, ok, borramos y vamos a ponerles capa. Y este le vamos a llamar capa 1, 2 y este le vamos a llamar capa. Entonces, la situación no es la ideal exactamente, la ideal sería que los tres fuesen de la misma constante. Entonces, este y este son idénticos. Y este ya sea que sea más fuerte que estos o más débil. ¿Ok? Ya con esa información, entonces escribimos, llegamos a la ecuación de movimiento y esa es la ecuación de movimiento. Vamos a observar que ya con nuestros cursos de ecuaciones diferenciales o incluso preguntándole a Wolfram Alpha, nos va a decir, bueno, estas son ecuaciones acopladas, hay que hacer un cambio, matemática ya va a tener el método. Si no tenemos ese método en ecuaciones diferenciales, hay que realizar una sustitución o un cambio de coordenadas, porque si queremos resolverlo aquí, tenemos x1, dos puntos, x1, pero aquí está x2 metido. Entonces, para resolver esta necesitamos conocer cómo cambia o cómo depende del tiempo la x2. Y la segunda ecuación, x2 punto, segunda derivada, x2, y aquí tenemos x1. Entonces, están mezcladas. Por eso le llamamos ecuaciones acopladas. Entonces, hay métodos, se elige no vamos a detallar todo eso, lo que sí sabemos es que hay métodos para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Se seleccionen entonces un nuevo sistema adecuadas y de tal forma que se puedan desacoplar estas ecuaciones. ¿Qué significa desacoplar? Que ya una ecuación diferencial solamente depende de una variable y la segunda también no se mezcla. Si hacemos eso, se hace eso y obtenemos las siguientes ecuaciones. Vamos a ver, ok, aquí está. Entonces, término de las nuevas variables, eta 1, 2'. Ahora, la eta 1 va a ser una nueva variable. Aquí no nos vamos a detener en los detalles de exactamente quién es eta 1, nada más vamos a decir las consecuencias o de qué nos sirve haber cambiado nuestro sistema de ecuaciones diferenciales originales a esta. Y aquí observamos una ecuación diferencial para eta 1, estos son constantes, una ecuación diferencial para eta 2, estos son constantes. Y esto ya se puede resolver. Entonces la gente ya sabe cómo resolverlo, entonces de aquí se obtiene una ecuación n1 de t y obtenemos aquí una forma funcional. ¿Sí? N2 de t o eta 2
y su forma funcional. Y las consecuencias de haber hecho esto es que ahora esta solución donde las ecuaciones diferenciales se desacoplan se le llaman coordenadas normales. Y esas coordenadas normales, si observamos esta ecuación, pues es semejante a la ecuación de un oscilador armónico. Entonces esas coordenadas normales van a tener una frecuencia asignada cada una de esas soluciones, con frecuencias ¿sí? que le vamos a llamar normales. ¿Sí? Es decir, la solución, vamos a poner aquí eta 1 va a ser una función del tiempo y de una coordenada angular, de frecuencia angular. Y eta 2 va a ser una función del tiempo y de su frecuencia característica. ¿Quiénes son esas omega 1? Bueno, es para completar, vamos a decir que omega 1 cuando se resuelve, pues tiene que ver con ahorita observaremos que tiene que ver con este coeficiente y por lo tanto la omega 2 pues tiene que ver con el, creo que aquí me equivoqué en la ecuación, vamos a ver, ah, sí, creo que esta nada más tenía una K. Bueno, esta frecuencia va a ser K sobre M. ¿Sí? Ahora, ¿qué representan estos modos normales? ¿En qué nos ayudan? Bueno, además de que nos ayudan a resolver este problema de ecuaciones acopladas, que nos dicen, bueno, nos van a decir lo siguiente. Nosotros teníamos dos masas, ¿sí? Que dijimos, bueno, vamos a perturbarlas para que se realice el movimiento y empiezan a moverse, ¿sí? Dependiendo de cómo hayamos nosotros colocado las condiciones iniciales. Bueno, esta solución nos dice, bueno, cualquier condición inicial que nosotros le coloquemos, como lo hayamos perturbado, el movimiento que va a seguir este sistema va a ser una combinación, una mezcla de dos movimientos independientes. ¿Sí? Y esos movimientos, uno va a ser el movimiento que se hubiese generado si las dos masas las hubiésemos movido en esta dirección. ¿Sí? Entonces, un movimiento va a ser estas dos masas se acercan y después se alejan. Ese va a ser un movimiento, le llamamos un modo normal con esta frecuencia. Y el otro movimiento va a ser el que se muevan de manera conjunta o ordenada, es decir, ambas se van a mover en la misma dirección, ya sea que se muevan hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, esos son los dos movimientos dependientes. O se acercan y se alejan, eso va a estar oscilando. Y el otro modo normal o independiente es que las dos al mismo tiempo se muevan hacia la derecha y luego hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, una combinación de estos nos va a dar el resultado de el movimiento que se vaya a generar de cualquier forma que nosotros hayamos colocado en las condiciones iniciales. ¿Qué nos dice este ejercicio, este oscilador armónico con dos masas? Bueno, que vamos a encontrar unos modos independientes, modos de movimiento independientes, y cualquier movimiento va a ser una combinación lineal de esos modos independientes. Vamos a llamarlos modos normales. ¿Sí? Esta idea entonces se va a transmitir, posteriormente la vamos a recordar a campos. Entonces vamos a recordar aquí la solución más general. Entonces la solución original, queríamos determinar quién era x1 de t, pues va a expresarse como una combinación lineal, una sumatoria sobre ciertos coeficientes, la solución nr de t. Esto es un coeficiente, ¿sí? La solución más otro coeficiente, la segunda solución de modo normal. ¿Sí? Esta es combinación. Y lo mismo va a suceder para la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, hay muchas formas no, aquí no vamos a darle detalles, pero eso se realiza. Ahora pensemos lo siguiente, bueno, eso fueron dos masas. ¿Qué pasa si empezamos a decir, bueno, ahora pensemos en lo siguiente? Supongamos que vamos a aumentar, ahora vamos a, sean muchas masas.
y por supuesto muchos resortes. Con L recordamos la longitud del sistema total y vamos a hacer un esquema. ¿Qué queremos hacer ahora? ¿Sí? Entonces tenemos un extremo fijo y vamos a poner resorte, masa, resorte, masa, resorte, masa, resorte, masa, resorte, masa, hasta el extremo fijo. Vamos a esperar a que se muestre el dibujo porque creo que está tardando. Ok, ahí lo tenemos. Y empezamos a hacer cada vez las masas más pequeñas. Vamos a poner unas condiciones, las masas más pequeñas y la distancia de separación cada vez más pequeña. Más pequeña. Hacemos cada vez más divisiones más pequeñas. ¿Eh? Entonces, n va a significar el número de masas o número de partículas con la misma masa. ¿Eh? D va a ser la distancia, vamos a poner aquí con otro color, la distancia de separación D. Entonces, D es la distancia de separación. Con separación lo vamos a entender. Una distancia de separación. Masa, distancia, N, ya tenemos N, D y la masa M, donde lo indicamos, aquí está la masa M. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que N tiende a infinito, entonces vamos a idealizar. Los físicos idealizamos muchas cosas, pero se obtienen buenos resultados con estas idealizaciones. Entonces vamos a tener, en lugar de, ya no vamos a poder identificar cada una de las masas, entonces lo que vamos a obtener es un espectro continuo. Ya no va a ser posible que distingamos esta región de separación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Puntos muy cercanos posibles, entonces eso va a ser equivalente a un espectro continuo, un continuo. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que n tiende a infinito, muchas masas. Vamos a suponer que la masa tiende a cero y es una idealización, la distancia tiende a cero, pero se mantiene constante una cantidad que se llama densidad. Masa sobre distancia, que es una densidad lineal o densidad de masa lineal, porque la distancia es una dimensión, densidad lineal de masa, y vamos a suponer que esto se mantiene constante. Es una idealización. Entonces, nuestro conjunto de resortes se va a transformar a un espectro continuo, se va a transformar esto a una cuerda. ¿Sí? Y la solución a un problema de este tipo es la siguiente, es la solución. No vamos a detallar la solución, nada más vamos a dar la solución para mostrar. Se va a mantener, bueno, la solución más general posible va a ser, ustedes recordarán, una combinación lineal, ¿sí? De los modos normales. Entonces, esto se va a transformar en una combinación lineal, ¿sí? Ciertos coeficientes, la solución va a dar dada por una, en forma exponencial, la función seno de este objeto. Omega R nos va a representar una frecuencia. Recordamos que estábamos hablando de las frecuencias naturales, ¿sí? Los modos independientes de movimiento. Entonces aquí, ¿quién va a ser tau? Tau, esto va a significar la tensión, ¿sí? Vamos a identificar una tensión del medio continuo. Entonces este medio continuo pues no va a ser más que la cuerda, una cuerda, ¿no? L ya dijimos que es la longitud, ρ es la distancia, R igual a desde 1 hasta n tendiendo a infinito. Entonces R nos indica el número de osciladores, ¿no?, que tenemos. Y esta X me indica, bueno, en qué posición de la cuerda tenemos nuestra cuerda L. Entonces X me dice, bueno, seleccionamos cuál es el valor de X y nosotros estaremos hablando de este punto, o de este punto, o de este punto, o de este punto, y con esta función estaremos diciendo qué le pasa a este punto. Resulta ser que este punto va a empezar a oscilar. Entonces lo que tenemos aquí es una cuerda que va a empezar a oscilar, ¿sí?, pero con dos extremos fijos, ¿sí? Y esta ecuación vamos a poder identificar que tiene X y T ahora como parámetros, ¿sí? Y lo que va a evolucionar es esta cantidad que va a representar la perturbación que le hayamos realizado a esta línea continua, que es una cuerda. Entonces tenemos ahora una cantidad que se llama
el perfil de la cuerda, la perturbación, X y T son parámetros, me van a ayudar a identificar a cuál de los puntos sobre la cuerda me estoy refiriendo y en qué instante del tiempo. Identifico X, identifico T y podré decir es este o este o este. Y lo interesante es que es una suma de todas las posibilidades de movimiento de una cuerda en dos extremos. ¿Sí? Entonces, vamos a entonces preguntar, bueno, ya nos desviamos mucho de lo que queríamos identificar, la formulación lagrangiana, ¿para qué nos sirve esto? Resulta ser que, bueno, los físicos han estudiado, si ustedes llevan un curso de electromagnetismo, también puede derivarse en un curso de ondas y oscilaciones. ¿Sí? Se resuelve una ecuación llamada la ecuación de la onda. Es una ecuación diferencial de este tipo. Resulta ser que la solución que encontramos para, o que mostramos, que no la dedujimos, para ese medio continuo, una colección de osciladores, pues satisface esta ecuación llamada la ecuación de la onda. Esta es una ecuación de la onda viajera. ¿Sí? Y significa, bueno, que cualquier onda, vamos a encontrar estas soluciones y esto significa cualquier perturbación en la cuerda, bueno, nosotros podemos colocar las condiciones, va a ser una combinación lineal de los modos normales, de las frecuencias normales, de los tipos de modos que podamos obtener por medio de estas condiciones, los extremos fijos, ¿sí? Y vamos a obtener frecuencias de oscilación. Ahorita vamos a ver una animación que nos ayude a recordar qué va a significar, ¿sí? La solución a la ecuación una onda viajera y cómo sumamos eso para poder obtener un, una onda en el caso general. Siempre la vamos a poder reproducir como una suma. ¿Sí? Y eso va a ser importante, el principio de superposición. También se va a valer en el caso de campos. ¿Sí? Entonces aquí lo importante de este medio es que las coordenadas, al haber pasado al espectro continuo, coordenada, porque esto vamos a realizar, ¿sí? Para campos. ¿Qué va a significar para campos? Tenemos que transformar, mejor dicho, tenemos que obtener, ¿sí? Las ecuaciones de Euler-Lagrange para objetos, para medios continuos que se comporten como esta función de onda. Entonces, en este caso, las coordenadas, por ejemplo, X, son ahora X y T, ahora son parámetros. Bueno, la única que es coordenada es la X. Entonces, déjenme borrar esto. Entonces, la coordenada X, ¿sí? Ahora es un parámetro. Y eso va a ser también importante cuando revisemos mecánica cuántica, porque mecánica cuántica X no es un parámetro, es un operador. ¿Sí? Entonces, es un parámetro y también T sigue siendo un parámetro. Y eso va a ser lo importante cuando hagamos la transición a un medio continuo. Entonces, ¿qué es lo importante para teoría cuántica de campos? Es importante para la física de altas energías, la teoría que es teoría cuántica de campos, teoría que va a ser importante. Recordamos la condición de nuestro problema inicial, condiciones de extremos fijos. Eso le vamos a llamar condiciones estacionarias. ¿Sí? Esto va a servir para resolver uno de los problemas, no sé si lo vamos a mencionar, lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a detallar, de cómo cuantizar una teoría lagrangiana, de pasar de un sistema continuo clásico, se le llamamos clásico porque los objetos que tenemos ahí son funciones. ¿Cómo cuantizamos una teoría? Cuantizar va a significar, bueno, esos objetos que tenemos ahí, funciones, los vamos a transformar en operadores. ¿Sí? Entonces, una de esas formas, requisitos para poder hacer esa cuantización es tener unas condiciones. Y esta condición es la condición de extremos fijos. En nuestro caso de la cuerda tenemos un infinito, porque dijimos, vamos a suponer que
que el número de partículas tiende a infinito, de tal manera que ya no podamos distinguir entre una masa y otra porque están muy juntas. Entonces tenemos un infinito número de grados de libertad o infinito número de masas. Eso se va a trasladar en modos normales y grados de libertad infinito. ¿Ok? Y vamos a utilizar algo también que hemos usado, que hemos visualizado aquí, porque no lo hemos demostrado, que el principio de superposición, cualquier onda, hemos dicho, o cualquier modo de movimiento es una combinación lineal de los modos normales de oscilación. Entonces hay un principio de superposición. ¿Sí? Entonces cualquier onda, ¿sí?, o perturbación, en nuestro caso posteriormente le llamaremos campo. Entonces se escribe como una combinación, vamos a borrar esto, de los modos normales. Entonces eso va a ser importante. Bueno, entonces ahorita vamos a ver entonces una animación para ver este principio de superposición para que entendamos. Una onda se puede escribir como los modos normales, eso lo podemos hacer en una animación en GeoGebra, entonces déjenme mostrarles. Eh, Vamos a ver. Ok, déjenme abrir la página y ahorita les muestro. Ok, vamos a compartir lo siguiente. Yo creo que es esta. Ok, y ya están observando mi pantalla. Entonces aquí tenemos una animación podemos aquí observar, vamos a ver si lo hacemos más grande, el punto A y el punto B, pues va a representar nuestros puntos fijos, ¿sí? Y tenemos una cuerda que está oscilando. Entonces, ¿cómo construimos esta cuerda? Vamos a detenerlo aquí, por ejemplo, y podemos pensar, por ejemplo, en una cuerda de una guitarra. ¿No? O sea, aquí las dimensiones están muy juntas, pero podemos pensar en una cuerda. Cuando ustedes tocan la guitarra, ¿qué es lo que hacen? Jalan la cuerda, la deforman, la alejan de su posición de equilibrio. Y entonces, por ejemplo, por aquí podríamos decir, bueno, lo que hemos hecho es jalar la cuerda en esta dirección. Entonces, resulta ser que esta se puede escribir como una combinación lineal de las soluciones a la ecuación de la onda con extremos fijos. Y aquí en la animación vamos a mostrar esa combinación de soluciones. Tenemos de este lado, vamos a continuar esto y vamos a mostrar cada una de esas soluciones. Entonces, primero, y para poder construir una onda viajera, esta es una onda viajera con amplitud 10. Aquí tenemos ciertos argumentos que caracterizan a esta onda, como el alto de estas crestas y valles, la distancia entre valle y valle, longitud de onda, y qué tan rápido se mueve hacia la derecha. Podemos construir una que se mueva hacia la izquierda. ¿Okay? Y cuando con la misma amplitud, nada más que se mueve hacia la izquierda, ustedes pueden observar, tienen la misma amplitud, tienen solamente un signo intercambiado que indica si se mueve hacia la derecha, este signo, o si se mueve hacia la izquierda. ¿Qué pasa si cuando hacemos la superposición? Entonces, si la sumamos, aquí ya tenemos, esa es la suma. Si no recuerdas, esta es la suma, y lo que vamos a obtener es, vamos a quitar esto y vamos a obtener eso. ¿Sí? Aquí todavía no los hemos fijado. Entonces, esa es la suma para poder obtener una onda estacionaria. Y después podemos generar, no, creo que no, estas son con esta amplitud, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda, dos ondas con esta amplitud y con misma velocidad hacia la derecha y una hacia la izquierda. Pues le vamos a sumar ahora otro par de ondas, ¿sí? Entonces, estas dos ondas tienen una frecuencia idéntica. Recordemos que hablábamos de las frecuencias normales. Entonces, esas dos tienen la misma frecuencia.
Las que una se mueve hacia la izquierda y otra se mueve hacia la derecha. Ahora les voy a mostrar otras dos que tienen una amplitud diferente. Aquí observamos que su amplitud es 10 sobre 2 raíz de 2 y posiblemente tienen otra velocidad diferente a las dos primeras. Entonces tenemos la que se mueve hacia la derecha, la, hay un cambio de signo solamente, la de la izquierda, y cuando sumemos las dos, pues ya podremos visualizar, tenemos que sumar todo eso. Ahorita vamos a ver el efecto. Entonces ya sumamos dos modos normales, que significa, ¿sí?, dos frecuencias, dos soluciones que en diferente frecuencia. Una hacia la izquierda y una hacia la derecha nos van a construir lo que se llama la onda estacionaria, ¿no? Entonces tomamos una de izquierda hacia la derecha con una frecuencia, izquierda y la derecha con otra frecuencia, agregamos otra conjunto de ondas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, misma amplitud, diferente frecuencia. Vamos a mostrar todos los modos normales. Aquí va, déjenme observar. Ok, aquí ya, cuando sumamos estos tres pares, si sumamos, por ejemplo, las tres que van hacia la derecha, vamos a quitar este, se forma este objeto. Las tres que van hacia la derecha, las que les mostré, se forma este objeto. Ahora formamos las tres que viajan hacia la izquierda, se forma este objeto. Entonces, se observan, son idénticas, nada más que una se va a la derecha y una hacia la izquierda. Y ahora, pues sumamos ambos objetos. Entonces, recuerden, esto ya es una combinación lineal de tres hacia la derecha, bueno, por ejemplo, la negra, y tres hacia la izquierda, la morada, ¿no? Con diferente amplitud y con diferente frecuencia. Si sumamos ambas, la morada y la negra, entonces obtendremos ya este efecto, ¿sí? Y donde ya observamos el punto A y el punto B ya están fijos. Entonces, esa es una onda estacionaria. Entonces, cualquier onda, sea de la forma que tenga, siempre la vamos a poder expresar como una combinación lineal de las soluciones a la ecuación de la onda. Y vamos a poner todas. Y, bueno, si ponemos todas, a lo mejor va a ser imposible que veamos ahí justo en el instante en el cual todas se aniquilan, para que aquí sus amplitudes hacia arriba son positivas, hacia abajo son, aquí está el eje, en esta parte van a ser negativas, sumamos esas contribuciones y en A y en B siempre van a dar por resultado, la suma va a ser cero. Entonces tenemos ahí todos los efectos. Entonces, una onda estacionaria, entonces una suma de los modos normales, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a campos, cuando nosotros estudiamos campos, entonces tenemos una ecuación diferencial que se parece a esta ecuación de la onda, encontramos los modos normales y cualquier campo va a ser una suma de esos modos normales, ¿no? Y bueno, estudiando ondas y oscilaciones es mucho más divertido teniendo animaciones, ¿no? Entonces, teniendo animaciones podemos entender más y visualizar qué pasa con estas oscilaciones, ¿ok? Bueno. Entonces, esto lo pueden hacer si ustedes les da curiosidad y quieren encontrar qué pasa con estas oscilaciones, cómo se forman. Siempre pueden encontrar tutoriales ahí en GeoGebra que les ayude a construir estas animaciones. Y si ya tomaron ondas y oscilaciones, pues aplicar lo que visualizaron. O también les puede hacer en matemática, ¿no? Es que en matemática es un software que no es, o la licencia cuesta, o en Wolfram Alpha, para ver si es posible. La versión gratuita, no sé si les deje hacer este tipo de cosas, pero hay formas, o en Python, si ustedes les encanta la programación y ya han aprendido Python, también pueden hacer esta simulación para observar, ¿sí?, esta suma de ondas o de modos normales. Modos normales se dice son frecuencias que son únicamente válidas para estas condiciones de puntos fijos, ¿sí?, y para esta longitud. Entonces, dependiendo de qué tan larga sea la cuerda, pues vamos a tener diferentes frecuencias permitidas, ¿sí? Bueno, vamos a detener esto y con esto hemos terminado esta parte clásica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido en estas dos sesiones, ¿eh? De manera muy rápida, ¿no? Hemos aprendido que hay un formalismo, el formalismo de Euler-Lagrange, ya sea utilizando la función que se llama lagrangiano o la función que se llama hamiltoniano. Con eso nos hemos enterado que hay un trabajo debido a Emineter que nos dice, bueno, si nosotros encontramos que la acción o la función lagrangiana no cambia, es invariante ante una transformación, ya vemos qué tipo de transformación podemos hacer,
Posteriormente veremos qué otro tipo de transformaciones se pueden hacer. Si no cambia esa lagrangiana, entonces significa que hay alguna cantidad que se conserva. Y esa cantidad de conserva nos va a ser útil. Nos va a ser útil para poder decir esto puede suceder o este no puede suceder porque se debe de satisfacer la conservación de esta cantidad. Son una especie de reglas. Las reglas que aprendemos en los cursos básicos de física son conservación de energía, conservación de momento lineal. Después, con el curso de electromagnetismo aprendemos la conservación de la carga eléctrica. Entonces después vamos a darnos cuenta que existen otras cantidades que pueden conservarse o que nos pueden ayudar, ¿sí?, a explicar por qué en la naturaleza suceden ciertas cosas y por qué no observamos otras cosas, estableciendo algo que se llama principio de conservación. Principios de conservación. El día de hoy vimos, bueno, además de eso, pues va a ser importante si les va a gustar esta área de la física de partículas, que revisen bien el oscilador armónico. Hay información ahí valiosa que después se va a utilizar en teoría cuántica de campos. Solución de un oscilador armónico, cómo se transforma en un medio continuo, el principio de superposición. Una onda general con ciertas condiciones es la suma, se puede escribir como una suma de los modos normales de oscilación, y eso va a ser importante, ¿sí?, para lo que viene. La próxima sesión vamos a empezar a visualizar, vamos a tratar temas ya relacionados con otras herramientas que necesitamos para ir a la transición de una teoría cuántica de campos. Este formalismo lagrangiano, donde tenemos coordenadas y momentos canónicos, se va a llevar al tema de campos. Los campos van a ser unas entidades y que van a depender de las coordenadas y el tiempo. Entonces las coordenadas y el tiempo ya van a ser parámetros, no van a ser variables dinámicas. Variables dinámicas les decimos aquellas cantidades que varían con el tiempo. Ahora no nos va a interesar eso. Los campos son los que nos van a interesar cómo evolucionan con el tiempo. Las variables dinámicas ahora van a ser lo que se le llama campos. En este caso, la primera aproximación que hemos visualizado, lo más cercano al campo, es la onda, ¿sí?, la solución a la ecuación de la onda. Esa es una función que nos describe cómo se mueve, lo que vimos ahí en la animación, esas líneas, ese perfil, ¿sí? Varía con el tiempo y en cada punto del eje X tiene una diferente variación que el que se encuentra más adelante que el que se encuentra hacia atrás. Vamos a tener que generalizar eso a algo que tenga coordenadas en X, Y y Z y que también dependa del tiempo. Y eso va a ser lo más cercano acá, lo que vamos a entender por campo. Vamos entonces a construir no un lagrangiano, sino se va a llamar ahora una densidad lagrangiana para campos. Y habrá, así como hay ecuaciones de Euler-Lagrange, hay una ecuación de Euler-Lagrange para campos. Identificaremos cuáles son las ecuaciones de movimiento que ahora hay que resolver. No los vamos a resolver, por supuesto, a lo mejor les vamos a decir quiénes son las soluciones a estas ecuaciones. Y también nos vamos a preguntar, bueno, si ya tenemos una densidad lagrangiana para campos, ¿hay también simetrías? Pues sí. Vamos a revisar qué tipo de simetrías podemos visualizar y qué va a significar que sea invariante. Y no va a ser una gran diferencia. Vamos a definir una transformación, ahora no de las variables, sino de estos objetos que llamamos campos. Observamos la lagrangiana o la acción, y si vemos que no cambia, entonces vamos a decir algo se conserva y vamos a ver qué es esa cantidad que se conserva y en qué se va a utilizar. ¿Ok? Bueno, ¿tenemos preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Tenemos tiempo? Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. ¿Nadie tiene ningún comentario? Bueno, recordemos, no son clases en específico, son pequeños detalles de lo que hay en teoría para un teórico o un experimental que quiere estudiar física de altas energías. Esto lo va a conocer, lo va a estudiar. Es un proceso que no es inmediato, todos invertimos tiempo, y a veces después de terminar la maestría y el doctorado todavía existen muchas preguntas que con el tiempo y con la iniciativa de esto no me quedó claro, vamos a buscarlo en un libro. Tenemos ahora muchos medios,
¿sí? Si hay alguien que no nos explicó bien un tema, siempre encontraremos la página de un mexicano, la página de un español, la página de un chino, de uno de la India, de un coreano, que tiene un canal de YouTube y dice, aquí les explico de esta manera este tema. Que en un libro lo hace muy compacto, entonces se los puedo explicar. O pueden encontrar también notas. Un libro no me gustó cómo hace esta explicación, quiero dar un detalle. Porque como físicos a veces queremos línea por línea cómo se obtienen esas expresiones o esos resultados. Porque solamente de esa manera decimos, ah, le entiendo. O después ese mecanismo para producir este paso de esta línea, se forman nuestras estructuras mentales y después en otros problemas nuevos podemos usarlos ya de manera intuitiva. Entonces, por eso nosotros necesitamos eso. ¿Sí? Entonces, hay muchos medios. Por supuesto, también están las profesoras, las doctoras, los profesores que les pueden resolver esas dudas en cualquier instante. Bueno, muy bien, terminamos. Si no hay preguntas, comentarios, recuerden que tienen ahí el correo de las investigadoras para cualquier duda adicional. Si tienen ya después de terminar esta sesión y después al cabo de un tiempo tienen alguna duda, pues pueden escribirles, ¿no? Y si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿no? Muy bien, que tengan buena tarde eh, y saludos. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.